que hacer el uso de la dependencia y ¡zas! Los granadazos. Gracias por estar con nosotros. Esta es la mesa de debate con representantes juveniles de las diferentes corrientes de partidos políticos. El Terian del PAN. El otro día te decía Terian. Pues es que Marx dijo hace unas semanas que querían que te pusieran una correa, güey, un bozal, una especie de cosa. Yo no lo dije, dije, pues a lo mejor se identifica como Terian. No, hermano mío, aquí no pensamos en ideas estúpidas. Son muy Carolina, agresivos. concejal de la alcaldía de Coyoacán. Gracias, Carolina, por estar Muchas aquí. gracias. Y el señor Max Allende. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues tú, no es tu tocayo, pero se confunden, ¿no? Max. Luego No, mucha no, gente no, le dice Max Arriaga, No, pero no, no, es Max Mar- Arriaga. Max. Es Marx Arriaga. Max. Palabras. Yo celebro que ya hayan limpiado las oficinas. Ayer Sí. Azucena publicó un video de seguramente olían a heces, a orina, no sé, estuvo ahí como 70 horas, 80, 90 horas. Olían mal, probablemente. Bueno, ya se fue. ¿Qué pasó? Un desastre comunicacional para Morena, me pareció a mí. Yo no sé a qué huele a la oficina de Marx Arriaga. Lo cierto es que había mayonesa, chilitos curados, guacamole. Además, tú eres gente de Mario Delgado, ¿no? Pollo rostizado. No, yo soy gente del pueblo. Ah. Soy gente de la transformación. Es gente del huachicol fiscal. Gente de la transformación. Y yo diría lo que ha comentado la presidenta, que Marx Arriaga tuvo diferencias con la nueva edición de los libros de texto. Y las diferencias no se pueden tener dentro de Morena. No es que no se puedan tener, es que Marx Arriaga no es dueño de los libros de texto, no es su patrimonio, no son sus contenidos, son los contenidos que se deben de ir adaptando. Y hay errores que se han multidocumentado sobre cómo es que en unas primeras impresiones, unas primeras versiones, hubo algunos errores, claro, porque no lo hacen Fotográficos. robots, lo hacen efectivamente Pero muy patéticos, humanos. ¿no? Pues se tienen que corregir. El tema aquí es que no se le quería mover una sola coma. Se reconoce que se haya cambiado el paradigma de cómo se construyen y cómo se imprimen los documentos que llegan a las manos de los niños y las niñas. Pero bueno, pues como cualquier cosa en la vida pública, vivimos en una república. Los cargos públicos no son eternos. Hay que pasar el sombrero, ya que Marx Arriaga le vaya muy bien. Allá en Ciudad Juárez me parece que es donde va a estar. La gobernadora del PAN, Maru Campos, se extrañó mucho porque llegó Arriaga a la entidad. Pues ya veremos. Yo no descarto que Arriaga, fíjate, podría ser un buen candidato a gobernador de Chihuahua, ya de cara al 2027, por la relevancia política que ha tenido y porque creo que tiene una base consolidada de seguidores que podrían impulsarlo y si le causa Se te tantas van ahí presiones- encima cuando publique ese clip, Y en hermano. su Ya casa pidieron la deben de querer. candidatura ¿Por qué? de Marx Arriaga al gobierno del estado. ¿Por sí. qué no? Pues Andrea mira, Chávez nerviosa, bien. rechazó una embajada, rechazó otro espacio. Un dentro hombre de del gobierno principios, federal. un patriota. Es Marx un hombre Arriaga. que lucha por el pueblo, qué por ridículo la eres, gente, wow. que es un obradorista. Bueno, Que pues no qué quiso mejor que agregar en su representar- momento a las mujeres qué también, mejor y que por eso representar también lo al pueblo sacaron. de Chihuahua, es lo que yo diría. Sí, puedo comprender el argumento. Nada más me parece que no es rentable electoralmente, pero bien. Yo creo Cero que- rentable. Si Cero no rentable, pudo claro, desde ¿no? algo a nivel nacional, ¿cómo va a poder yo una creo que la gubernatura? base que se movilizó para respaldarlo causó una conmoción nacional. Tuve los diarios del pasado martes. En primera plana, todos los diarios tenían Sí, a Marx Arriaga. A un Y sí, director de área de un director una... general o que sea, en el escalafón es como el cuarto, Sí, o sea, es un servidor público. no la conozco verdad, el nombre de cero, ¿no? ningún otro director de materiales educativos en la historia de México. O algún director general que te sepas. Pero a ver, Ninguno, el único es este- Marx Arriaga. Por Pero a eso ver, solo pero cierro no. este argumento diciendo Sí, que adelante. por eso me parece que si Marx Arriaga quisiera seguir luchando por el pueblo, pues que le entre a la política, Sí. que le entre, bueno, hacia política educativa, que le entre a la política de territorio. Y estoy segura de que si va a tocar las puertas en Chihuahua, una sorpresa podría dar. Seguro lo reconocen por los libros, eso sí. Porque MC siempre está como a la mitad. Me gustaría que fuera el Sí, PAN sí, y sí, luego adelante, ya adelante. fuera, ¿sabes, Miguel? Muchas gracias, querido Julián. A ver, yo quiero decir nada más ¿Estás feliz? 3 cosas. Le aplaudes a la presidenta. Qué bueno que se fue Marx Arriaga. Dilo, gracias, Es un Claudia tipo- Sheinbaum. Es un tipo Gracias, Mario Delgado. patético, un tipo que destruyó los libros de texto. Si es que se buscaba mejorarlos, pues no hizo absolutamente nada más que empeorarlo. Y no lo digo yo, lo dicen los resultados de mediciones que hay posteriores estudiaste en escuela a pública? toda la locura que hizo. Mira, ¿Estudiaste en escuela pública? no es un tema de ideología, es un tema de resultados. Y en los últimos años los No resultados estudiaste de la en Secretaría de Educación son muy decadentes. Es que ¿cómo puedes hablar de Mira, los libros de texto si no Mira, estudiaste en escuela hermano, pública? todas las escuelas, primaria y secundaria, Es tienen verdad. los libros de texto de la Sí, SEP. no, No seas no ignorante. necesariamente. Absolutamente Se ocupa todas. No los utilizan, pero todos déjame, llegan. Se ocupan como marco de referencia, pero no se utilizan. Fíjate cómo yo sí te Pero dejé sí hablar. llegan. Pero bueno, mira, Te pregunté algo muy déjame te sencillo. digo algo. En todas las escuelas en las que yo fui, llevé libros de texto de la SEP. Sí. Sí, ya, ahí tienes tu respuesta. Vamos a los hechos. México, fíjate, tiene los peores resultados o tuvo los peores resultados en la prueba PISA del 2022 después de prueba neoliberal. De la implementar pandemia. esta locura
pues, modificación de libros de texto con Marx Arriaga. De la teleeducación. Tenían errores garrafales, ¿no? O sea, yo no diría errores leves, ¿no? O sea, errores Humanos. garrafales. Ortográficos, ¿no? Hermano, le bajaron, a ver, fíjate, cuando los datos duros te arrojan precisamente que caímos en todas las pruebas internacionales, incluso pruebas de la OCDE, caímos en matemáticas, en lectura, en ciencias, en comprensión lectora. Cuando estamos prácticamente hasta abajo de la lista de países en materia educativa de la OCDE, creo que Pero siempre hemos tenemos estado que hasta voltear abajo. a ver. No. También estuvimos hasta abajo Tuvimos con peor- todos perdón, los gobiernos. Espérame, Julián, hermano. tuvimos las peores calificaciones de la prueba PISA Eso es verdad. 2022. Es un Empeoraron. hecho, es un hecho Pero es un hecho siempre fáctico. hemos estado a la Pero par. lo grave es que no es nada más lo grave eso. Lo grave es que cuando hay maneras de medir, los gobiernos de Morena, lejos de tratar de corregir o de mejorar rutas, deciden simplemente atacar a quienes miden. Pura ¿Y cómo lo narrativa. hacen? Quitaron la evaluación docente, no son narrativas, son hechos. Quitaron la evaluación docente, Que servía para quitaron castigar a también maestros. los indicadores, quitaron también la exigencia que ¿Qué le indicadores? tenían a los alumnos. O sea, todos los indicadores de medición, hermano, los exámenes que se hacían periódicamente para medir los niveles de conocimiento que tenían las y los jóvenes, las y los niños. Entonces, ¿Qué exámenes? a ver, ¿De qué estás esto, hablando? esto es gravísimo. O sea, Pero la pregunta es, ¿ves bien que haya ocurrido a Marx Arriaga? en, ¿Sí o no? en Sí. primera instancia, por supuesto que sí. ¿Quién lo corrió? corrieron. Qué bueno que lo corrieron. Ahora, Qué bueno que quién lo corrió. déjame te digo algo. Pues me imagino que fue Mario Delgado. Qué bueno que Mario Delgado lo corrió. Pero- Bien. No, fue la presidenta. y de aquí la entra- presidenta lo aclaró con mucha Y de aquí precisión, entra- es por la diferencia Ahí que está. tuvo. con Permíteme, los y de antiguos. aquí entra el tercer Qué punto. bueno, pero que quiero que quería- lo digas. Qué bueno que Claudia Aquí Sheinbaum entra el corrió a tercer Mario. punto. Qué bueno que Claudia corrió a Marx Arriaga. Bien. Bien. Aplausos. Ah, excelente. Bien. Excelente. Qué bueno que lo Muy bien. corrió. Pero ojo, Julián, porque aquí entra el tercer tema que me parece muy relevante. Sí te dan la bienvenida al Moreno. ¿Cómo sale Marx No, Arriaga? ¿Cómo sale Marx Arriaga? Sale hablando de Mario Delgado, sale diciendo que la SEP es una cloaca de corrupción, sale diciendo pues que Mario Delgado no le entiende a la transformación, pero mira, lo más grave ¿Y tú le crees a Marx son Arriaga? los ataques. Porque es un patriota. A ver, ¿le ahí te crees? va, lo más grave son los ataques de corrupción. A ver, si ese funcionario está atacando o señalando al secretario de Educación Pública, que además tiene nexos con el huachicol, ¿no? O sea, hay varias notas periodísticas que lo incriminan en temas de huachicol, pues ¿por qué no investigar el Un tema? hombre honesto, ¿Por Marx qué no Arriaga. investigar el tema de la SEP? Ah, Yo lo bien. diría. Me encanta que Miguel diga, yo Mira, soy gente de Marx si ahí Arriaga, está, sí. si así salió Marx Arriaga diciendo que Mario Delgado era y que la SEP había una cloaca de corrupción, pues yo creo que se debería de investigar. Sí, o que lo hagan secretario No vaya a ser de que la anticorrupción, presidenta diga lo Marx mismo. Arriaga. gobernador de Diga Chihuahua, lo ¿no? mismo que dijo con lo pues, de Julio Scherer, me parece sorprendente, que- muy patético, pero que diga lo mismo que. Le estás que lo que echando dijo un con el montón de libro Julio flores a Scherer. Marx Arriaga, me encanta, qué muy bueno. bien. Un patético. Pura gente del Ahora que señor hemos Arriaga. analizado que podría ser gobernador de Chihuahua y que justamente gobierna el PAN, Deja, bueno, deja, pues de está muy bien. deja de decir locuras. ¿Tú cómo lo Bueno, ves? pero si Sí, ya sí. criticó al propio ASEP que depende de un gobierno, dudo mucho que quiera ser candidato, ¿verdad? A menos que sí le lleguen al precio A y ver le si lo den el dejan. hueso, porque Ah, si no le es un llegan, asunto de de más. precio. Pero bueno, enfoquémonos en a lo que venimos. Y es que el gobierno actual es el único que ha demostrado que sí existe algo peor que el PRI. Así es, sí existe. Improvisaron, impusieron su ideología, jugaron con la educación de hoy, de nuestro país. Y no estamos hablando de política, no estamos hablando de que vayan así a cabildear y que qué es lo que pasó y que si estuvo. No, estamos hablando del futuro de las infancias de nuestro país. Hace rato mencionaban justo unos datos de la prueba PISA. Yo me acuerdo que antes era enlace todavía existía y ahí todos quitaron. teníamos que hacerlo, lo quitaron y pasó eso a ser PISA. Ahora, diseñan unos libros sin antes haber hecho el libro del maestro. Hicieron el juego al revés, los intercambiaron. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, un montón de errores, 20 errores me parecía que justamente había, que es lo que estaban buscando que se cambiaran. Marx no quiso, se le pidió que integrara a perfiles, cuadros femeninos que habían sido también heroínas de nuestra historia mexicana, tampoco quiso. Entonces, yo no sé cómo hoy Pero- pretenden de que tal vez pueda ser candidato a una Hay gubernatura. cosas que no me gustan de los libros, no, sí puedo entender la crítica, me parecen buenos en general, pero me sorprende que los progres de MC estén en contra, se hablan de los transgéneros y hablan acerca de ideología de ¿por qué es que odian estos libros? Yo No, pensé sí, que no iban a estar estamos en felices. contra de eso, pero hay que corregir muchísimas cosas. Dijiste 20. ¿Cómo le vamos? Sí, claro, 20 errores. Esos 20 no son errores. muchísimas 20 cosas, son errores. más de 100 Entre las libros. miles que ya Son más de imprimiste, 100 que ya libros. imprimiste, ya repartiste por todo el país. Son 20 Bueno, errores. perdón, Hay mucho más audiencia, errores. Que a se partir de precisan en ahora- el aula. Perdón, yo crecí sabiendo que el natalicio de Benito Juárez era el 21 de marzo.
pero no, creo que me equivoqué. Son errores humanos que se estudié. precisan en el no, aula. Sí, es cierto, son errores Como humanos. Marte, ¿no? Que es el planeta más cercano al justo. sistema solar. No debiera de ser pero la son parte afectada que lo áreas de reclama. oportunidad. Son Yo no veo a áreas los padres de oportunidad. familia Así de lo este dijeron. país furiosos con No, Marcos Arriaga. son los que son de Chihuahua, entiendo ¿no? la crítica desde la intelequia, pero me parece una crítica entonces menos legítima porque no son los papás los que están aquí en el país haciendo marchas en contra de estos libros. Julián, te ¿Hay voy a decir- alguna? ¿Los aceptan? ¿Les gustaron? Julián, te voy a decir qué pasa y de verdad hay que ser realistas con eso. Si queremos que México cambie, una de las cosas fundamentales para que un país, para que una nación cambie, es la educación. ¿Pero qué? Y los papás son ¿Qué tontos. cambiarías? Y si lejos de modificar la educación para que las cosas mejoren, simplemente modificamos la educación para que haya un adoctrinamiento ideológico, ¿Pero qué? ¿Cuál es las la cosas en el alternativa? país no van a ir de manera adecuada. ¿Cuál Mira, es la alternativa? ¿Qué diría yo? ¿Qué diría Acción Nacional? ¿Qué diría yo que tendría que ser una alternativa? Si nosotros basamos la educación en la persona, si nosotros basamos la educación en los valores, en que la gente... La educación desde lo individual, dijiste en la persona, ¿no? Por supuesto, en la persona, pero también, Sí, lo que hace el también neoliberalismo. basándote en los valores de la persona humana, valores que deberían de ser los que tenemos que inculcarle a nuestros niños desde chicos, para que entonces, No le sabes cuando esa manera. empiecen a crecer, tengan bien claros sus valores fundamentales y yo creo que sí debemos de basar la educación en este país Que deben en ser los valores. valores patria, No, familia y sí, libertad. no en un tema de adoctrinamiento, no en un tema de adoctrinamiento. Pero Propiedad mira, privada, cuando ¿no? hablamos de los hechos, es gravísimo. Y déjame te digo por qué secundo lo que estaba diciendo mi querida compañera de Movimiento Son lo Ciudadano. mismo, sí. Fíjate, es muy interesante ver en los hechos como el único gobierno en la historia de México en el que ha habido una deserción en materia educativa es en los gobiernos de Morena. Sí, pura Y ahí te narrativa. voy, ¿no? Porque Ahí te voy ese con los hubo datos. pandemia, sí, Ahí te hubo voy con pandemia. los datos. 2021. Ahí te voy con los Ya datos ganamos duros todos. de la propia Secretaría de Educación Pública. Primaria, en el 2018 había 99% de asistencia a las primarias de todo el país, de todas las personas que podían estar en edad de estudiar No puedes hablar primaria. sin leer. En el Ajá. 2024, 94%. Una deserción, pues prácticamente del 5% ahí. Luego en secundaria, del 97% en el 18 al 93% en el 2024. Y preparatorio bachillerato, que es lo más grave, de 84% a 74%. Bueno, en total, es- 1,5 millones de estudiantes mexicanas y mexicanos que han dejado la escuela Sí, por la incompetencia pudieron del haber gobierno sido más. nacional. Lo cierto es que pasamos por una pandemia que mandó a los estudiantes a estudiar desde sus casas, donde, por cierto, la cobertura de internet, la cobertura de banda ancha, la cobertura de red celular, la cobertura de luz, pues complicó, por supuesto, que jóvenes pudieran acceder a la educación O sea, desde dispositivos estás atacando a móviles. la infraestructura de tu gobierno que no ha hecho No, nada es para una que eso herencia mejore. porque fíjate, la pandemia inicia en 2020 y se prolonga hasta 2021. Ajá. Recién entrado el gobierno del presidente López Obrador, casi en el primer año, es que se da este brote de COVID-19. Claro que sí. Fue en el 2020. Fue en 2020, 2020-2021. Por eso. Efectivamente, ¿cómo quieres que López se resuelva? Obrador ya entró el 18. ¿Cómo quieres que se resuelva? Son 3 la años después. audiencia? Diciembre del 18 realmente es Bueno, 19. 19, un año y medio 19. después. Por eso. No, es un lo que año y acabo de un decir. mes después. Fue en marzo, sí. fue en marzo. Bueno, Solo un que año, sí. quiere manipular A ver. la narrativa. Déjame terminar. No es una porque manipulación, son datos hay de la una SEP. herencia. Refuta hay una los herencia- datos. hay una Habla herencia del de dato última duro. milla, hay una herencia Habla de del última dato duro. milla de cobertura de luz, pero no solo es la cobertura eléctrica, también es el acceso a los dispositivos. Por eso tus datos Máximo. dan cuenta de una deserción de 1 millón de estudiantes que pudo haber sido más prolongada. Millón y medio. Lo cierto es que no pueden criticar los contenidos. Estamos hablando de los libros de texto y no pueden criticar los contenidos más allá de efectivamente esos 20 errores que se identificaron y que han sido multipublicitados. Está bien, se tienen que modificar. Son errores humanos que se pueden corregir en el aula. Y reducir Lo cierto matemáticas es- de 200 lo cierto páginas es a que 15 páginas. La política educativa de la Cuarta Transformación no solo generó una nueva coyuntura para los libros de textos. Hay becas como nunca para jóvenes de primaria con la beca Rita Cetina, uniformes, zapatos y útiles escolares. Hay una beca Rita Cetina para jóvenes de secundaria y se maximizó la beca Benito Juárez, que ya se daba desde el sexenio pasado, algo que Toda tu la vida- gobierno- toda la vida ha algo habido- que los ha habido gobiernos- becas. algo que los gobiernos Toda la vida. neoliberales, no es cierto. Toda la becas vida. Por eso, universales y así, por eso, no. y por Hermano, eso te preguntaba si tú fuiste sí a cambió el escuela paradigma pública. de las becas. Pues Eran uno que fue becas. educación A ver, pública, les déjame daban terminar, computadoras yo te y eran dejé becas hablar. condicionadas Yo a los te que dejé tuvieran, hablar. a los que tuvieran buenos Yo te promedios. dejé hablar. Existía niño talento, Exacto, niño talento. niño talento. Están a favor de eso. Exactamente, ustedes. para las Yo fui personas. niña talento. Ah, bien. Claro Niña que talento, sí, yo fui efectivamente, niña para talento. personas que tienen para poder llegar desayunados a la casa. Claudia para se hizo personas en contra de que los niños tienen. talento. Es una estupidez eso de los niños talento, porque no puedes poner un piso parejo para personas como yo, por ejemplo. Yo llegaba sin desayunar a la escuela.
No había para desayunar en mi casa. Y mi escuela me quedaba 2 kilómetros y me iba caminando, cabrón. ¿Por qué a mí no me daban beca? Porque el promedio efectivamente no era el de un niño talento que tal vez vive cerca, que tal vez sí llega desayunado, que le dan dinero para que pueda comprar alimentos o que le ponen un lonche. Es algo que por eso la beca universal es para todos, para igualar el piso parejo. Pero ahí está la política neoliberal. Qué bueno que fueron niños talento y qué bueno que no estudiaste en escuela pública. Mira, porque Máximo, entonces no logras entender la transformación que se ha dado en materia educativa. Déjame decirte una cosa, cuando los datos no mienten, cuando te hablan de una deserción... Hechos, sí, no ya lo aclaramos. ¿En qué otro sexenio ha habido deserciones? ¿En qué otro sexenio ha habido pandemia? En ningún otro sexenio hubo deserciones. ¿Y en qué otro sexenio hubo una pandemia? Ahí tienes la influenza y muchas otras pandemias. Eso que duró una pandemia infinitamente menor. Bueno, pero mira, no es comparable. Déjenme cerrar esto diciendo, es increíble que los que quieren adoctrinar a las y los niños de este país vengan a hablar de educación, cuando no nada más estamos hablando de los peores indicadores en la historia de este país. Los peores indicadores en la historia de este país, de las y los niños. Hoy en México, según la prueba PISA del 2022, 1 de cada 10 niños pueden distinguir entre una opinión y un hecho. Imagínate lo grave. Y no nada más estamos hablando en esa materia, en temas de matemáticas, de comprensión lectora. Es gravísimo el nivel, no nada más de deserción académica, sino de ineficiencia que está teniendo la Secretaría de Educación Pública en este país. La realidad es que si queremos que México mejore, nos tenemos que enfocar en los temas primordiales. Y la educación es para mí uno de los temas más importantes en la agenda pública. Por eso se están construyendo más preparatorias y más universidades. El tema de Max hermano, construyes más preparatorias, pero la gente ya no va. Hay una deserción del 10%. Quiero saber si ustedes lo piensan así, pero muy claro un ganador de esto, que es Claudia Sheinbaum. Se hizo, parece de la patada el despido, ¿no? Lo alargan un montón de tiempo, empieza a hacer su transmisión en vivo y después echa 48 horas de una nueva transmisión. Fue una gran telenovela, todo el México estaba conectado a ver qué sucedía. Sí. ¿Y quién termina ganando? No sé si todo México. A ver, tiene ya la presidenta Miguel de Samaniego aplaudiéndole. Literalmente. Y que haya corrido a Marx Arriaga. La tiene consolidada, la derecha estuvo feliz. ¿Consolidada de dónde, güey? A ver, la izquierda en este país está peleando a patadas. Pero al respecto de Marx Arriaga, no se metió en un problema la presidenta con la izquierda. Hay un par de voces que lo defienden, ¿no? Está Máximo Allende, que viene a decir que es un patriota, etc. Y que viene a decir que va a ser gobernador de Chihuahua. Son pocos. Realmente la presidenta terminó consolidándose también, o sea, ganó puntos con la derecha, ganó puntos con la izquierda, o no perdió por lo menos, y el país entero vio muy bien todo esto. Le convino que se alargara así. Fue una gran jugada política de Claudia Sheinbaum. ¿Estás de acuerdo? Buena jugada política. La veo que la gran ganadora de todo ese conflicto. Es que se nota el chayote, Julián, ya relájate. Si no le hacen caso en la Cámara Estás dando a notar el chayote. Pues mínimo lo que puede hacer es controlar a su gobierno, en su equipo, ¿no? sí. Mira, claro que lo puede hacer, pero por ejemplo, pues simplemente Marx no quiso acatar una orden y ¿qué vimos? Pues bye, ¿no? Pero ya sabemos que el Morena, si así no es te la gusta, administración pues pública. Es que como tú nunca has trabajado en la administración pública, ¿no? Seguramente. Yo y creo. pero no lo hubieras corrido. O sea, estoy en desacuerdo. Claro que es un trabajo. Y la gente también vota por los concejales. Es un trabajo. Claro que sí. ¿Cuáles son tus responsabilidades? Lo es. ¿Nos puedes contar cuáles son tus responsabilidades? Déjalo, ya le gustaría algún día estar en la boleta. Del servidor público para un director general. Permíteme terminar. Si no acatas, yo no quiero ningún cargo. Es que Máximo no lo quiere. Máximo no quiere un cargo porque no lo acepta ni en Morena. No, brother, no, mira, cuando tú seas regidor, si es que te dan el espacio de regidor, por lo menos de suplente, ahí estaremos. Me va a dar mucho gusto poder decir que conozco a Miguel Samaniego. Nos vemos en la Cámara de Diputados. Pero lo cierto es que... Pero no creo que nos veamos de compañeros. Tiene una responsabilidad del servidor público y es muy sencilla, la ley es la ley, acatas o no acatas. Si no acatas, incluso los últimos oficios que firmó Arriaga, que dijo que eran nombramientos de más de 100 plazas, sabrá Dios de qué cosa, pues podría ser, inclusive, constituir un delito. Ojo, porque usurpar funciones de un cargo público federal es considerado un delito. Y él ya no era director general cuando firmó esos documentos. Hoy pero la no presidenta le preguntaron. Me dijiste que estás en contra del autoritarismo que reflejó Claudia Sheinbaum porque lo corrió porque está en desacuerdo. Estamos en contra de cómo se hicieron los libros, que trae un adoctrinamiento para las infancias. Pero me acabas de decir que lo corrieron porque no estuvo de acuerdo y que, muy autoritario. Pero no lo estoy defendiendo, a ver, o sea, y quiero aclararlo, no lo estoy defendiendo. Claro que celebramos que se haya ido. Quien funcione para las infancias hoy de nuestro país, qué bueno que se quede. Quien no sepa hacer su chamba, pues con permiso, dijo que se vaya. Lo que hoy veo es que pues ahí te compran con una embajadita o con algo, pues ahí te mantienen calmado, Pablo Lemus. Y que no entre. Se vaya Lemus. Pero pues no lo aceptó un hombre
Pues un patriota, Marx Arriaga, que no aceptó el premio de consolación. ¿Estás echándole flores también a No, Marx porque Arriaga? ahora ya dicen que va para la gubernatura. No, pero no responde, ya ves, porque... A ver, ya, ponga, a ver, Lemus recién recién dijo- dijo... pongámonos serios. Pablo Para Lemus la recién dijo gubernatura. que las ideologías de género de Morena, refiriéndose, otro tema, recuérdenme refiriéndose a los cuál temas era. de género de los niños, no iban a entrar De en Marx. Jalisco. De Marx Arriaga ya hablamos, tenemos otro tema, pero no me acuerdo cuál era. Ah, A de... ver, vamos a decir una Alessandra cosa. era el de Era el el patito, último. el Vamos, pilón. Pero había otro. Pues que sí, no sí, recuerdo. había otro en medio. Les encanta hablar de la Le mejor gusta andar alcaldesa de mentando este madres país. y cuando le Fuera. contestan ya no se aguanta, cabrón. Es la verdad. No, hermano, la realidad es que... ¿Qué pasó? Tú estabas ahí, ¿no? Mira, la realidad es que es un acto gravísimo. Sí, Cuando condenable se- la violencia Estabas o te promovida por el trasladaste? Estado. Cuando se dan ese tipo Sergio de... Mayer. cuando se Sergio dan ese tipo Mayer, de ese era el actos de tema. violencia. Sergio, Y yo, tu amigo. esperen. Igual de peores. Sergio cabrón. Mayer. No, ¿Se no. parecen tú y Sergio Mayer, Miguel? No, ¿Cómo Dios lo viste? mío. Pidió licencia, ya se va. A mí me parece gravísimo que haya ese tipo de personajes representando a las y los mexicanos en la Cámara de Diputados. Y me parece también muy interesante cómo los morenistas critican a Sergio Mayer, lo atacan por pedir licencia para irse a la casa de los famosos, pero pues al mismo tiempo ellos lo postularon. Es plurinominal de Morena, ellos mismos lo pusieron ahí, en donde está, en la Cámara de Diputados. Que además el señor, fíjate, hay un dato bien interesante que salió ayer en una nota de Radio Fórmula con Juan Becerra. De 68 sesiones que ha habido, números más, no me acuerdo bien de la nota, 68 sesiones creo, el señor ha ido a 8. O sea, no nada más es un diputado ineficiente, porque no tiene ni una sola iniciativa. Aprobada. Tiene 4 iniciativas presentadas. Cero aprobadas. 4. 0 aprobadas, pero bueno, la aprobación de iniciativas Eso es- en este momento de la historia es complejísima, ¿no? Pero 4 iniciativas presentadas en más de un año y medio de periodos de sesión me parece ¿Cómo ves abajo? realmente patético, me parece ridículo. Y lo más grave es que ellos lo postulen y que ahora ellos lo ataquen y que lo usen de argumento. Fíjate, porque muchos morenistas lo han hecho, muchos voceritos del régimen, que lo usan de argumento para decir que deben de quitar las pluris. Pero ¿cuál es tu crítica? No la entiendo. ¡Qué Porque, a ver, locura! Qué buena noticia, Mira, ¿no? Que mi lo cri- están mi criticando crítica- los voceros de Morena. Pero Qué no, gran noticia. Mi crítica es la siguiente. En primera instancia, que pongan ese tipo de perfiles en la Cámara de Diputados. En primera instancia. Y Morena lo llevó ahí. Esa es mi primera crítica. Mi segunda crítica con los voceritos es, ok, lo van a criticar, pero no lo usen de argumento para decir que vamos a quitar a todos los pluris. Porque ellos lo postularon. Entonces que le quiten los pluris a Morena y listo, problema resuelto. Para no tener incompetentes de diputados federales. Bien, y ahora, ¿cuál es el problema con que si se quiere ir a hacer otra actividad, la que sea, pida licencia? Jurídicamente tiene la razón, ¿no? Pues sí. Me parece... Sí, es existe un acto la de Constitución. responsabilidad, por además. supuesto. A ver, La juri- Constitución establece que por cada Jurídic- diputado se jurídic- elegirá un Y en términos de suplente. responsabilidad de ética Jurídicamente. profesional Es es un lo artículo. correcto, ¿no? Jurídicamente está muy bien que el señor pida licencia. Lo que está muy mal es que nos cueste más de 1,5 millones de pesos a las y los La mexicanos. licencia no Una te cuesta. persona, escúchame lo que estoy diciendo. Que nos cueste más de 1,5 millones de los mexicanos porque lleva 1 año y medio. Sí, como en el cualquier cargo. inútil del PAN. Y que no ha presentado una sola Pero a iniciativa. ver, yo te puedo decir 4 lo mismo. iniciativas presentadas. A ver, pienso en Dime un Mauricio legislador del Vila, PAN que no haya presentado 4 Mauricio Vila, iniciativas. exgobernador del estado de Yucatán, plurinominal en el Senado, no ha presentado una sola iniciativa Hermano, porque pidió licencia, pidió licencia a los antes de 6 entrar. meses. Pidió no, licencia. no, fue vicepresidente de la Pidió mesa licencia directiva. a los 6 meses Bueno, y para después irse a se va. hacer una maestría a Ah, Harvard. Bueno, Perdóname. para lo que sea. El otro señor se fue para hacer una actividad laboral. Julián, seamos serios. En este país necesitamos políticos más preparados. Eso es a lo que le deberíamos de apostar, a gente más preparada, Pero gente fue con electo valores. para representar no a la a gente, gente. no a gente Y que dice, ponga no la por represento, arriba me de voy con representar a la licencia. gente. O sea, entiendo la crítica, pero critica una también cosa a es los irte a la tuyos. casa de los famosos y otra muy distinta es irte a hacer una maestría a Harvard. Pues Perdóname. es lo mismo, Así es de decir, simple. no represento, no hago mi trabajo. No es lo mismo, hermano. Sin duda, Sergio Mayer demostró que su prioridad es la fama y no nuestro país. Para mí me parece una burla que tengamos ese tipo de perfiles hoy representándolos. Sonó mucho en redes sociales una entrevista que le hacían rapidísimo a Sergio Mayer que decía, ¿qué prefieres? ¿La casa del pueblo o la casa de los famosos? Pues ya todos nos contestamos, ¿no? Creo que prefirió irse a la casa de los famosos. Ojalá y sí sirva de algo, ojalá y sí funcione, ojalá y Pero va haga por algo. todos, ¿no? O sea, porque no sé qué hace diputado nada. del Movimiento Ciudadano, pero Pero seguro no que se, hay alguno. no se está tomando en serio Mauricio el Vila cargo, prefiere el cargo, la no se lo casa está de tomando en Harvard serio. a Hermano, la casa del pueblo. Hermano, Mauricio Vila fue un No se está gobernador tomando en ejemplar, serio no lo su compares, cargo, perdóname. Porque aparte fue pluri. Ves sus resultados Ok. en el gobierno de Yucatán. Pero por el mientras amor hay de otros Dios. diputados recorriendo sus distritos, trabajando y demás, él dice, bueno, yo pido licencia
y me voy a la Casa de los Famosos. Ya sabe que no va a ganar, o bueno, quién sabe, no Lo me peor es que es la interesa. segunda vez que lo hacen Aparte diputado es la federal, segunda güey. vez, no, y aparte es la segunda vez que está también, creo que me parece, en la Casa de los Famosos, ¿no? A ver si ahora sí gana, aunque sea en algo, porque pues no puede ganar si no es por pluri, ¿no? Entonces, Creo ¿por que qué la primera tener vez esas no fue cosas? pluri, no recuerdo exactamente. Pero Sí fue pluri. Sí, Sí, ya, ha ya, sido bien. pluris. De todas formas, Así me parece gana. irrelevante el tema Y de este así gana. personaje. Es patético que haya, la verdad, que haya este tipo de representantes en la Cámara de Diputados, habiendo tantos perfiles Sí, que toda sí la gente trabajan, no hay que hace su decirlo. chamba. Mauricio Vilano es uno de esos, Manlio Fabio Beltrones no es uno de esos. Hay un montón de la oposición que tampoco hacen su chamba y que agarran y piden licencia y se van. Me parece peor que se vayan a echar la hueva como Manlio Fabio Beltrones. Sí, yo creo que está mal. A que se igual vayan a que se generar vayan dinero. a Harvard, pues chinga madre. Yo creo que es ¿Para muy qué te distinto. eligieron? No. Yo creo que está mal, pero yo creo que es muy distinto. Ahora, si quieres hablar del Está caso mal Mauricio particular, Vila, ese es el si clip, quieres hablar del maestro. caso particular de Mauricio Vila, pues yo creo que Eso midámoslo, no se puede pensar. midámoslo Va. con sus resultados como gobernador constitucional del estado de Yucatán. Bueno, el cargo uno que de tiene los actualmente mejores es senador gobernadores de la República. ¿Cuáles son Uno los de los resultados que mejores tiene? gobernadores que ha tenido No este tiene país. resultados cabrón. como senador. Tan mejor gobernador era que por eso perdió su Defiende entidad. a Sergio Mayer. A ver. Pero, a ver, yo Defiende quiero, a Sergio yo quiero Mayer. decir que incluso los plurinominales que se quedan, porque decía Samaniego que pues, los que se van, ¿no? Cuánto nos ha costado y demás. Hay gente inútil como, no sé, por ejemplo, Kenia López Rabadán, que es plurinominal. Pues, ¿quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Qué estudió? Ve cuántas beneficio iniciativas tiene? lleva ¿Qué- presentadas, Ajá, güey. sí, pero ¿cuántas se han aprobado? ¿Y para beneficio de Mira, quién? yo creo que es una excepcional presidenta de la Cámara Es Baja. una de las presidentas más grises e inútiles que hay en la historia de la Cámara de Diputados, porque nadie le hace caso, no tiene liderazgo, se junta con gente que es del frente opositor, sabrá Dios qué cosa, que nadie conoce. Es para lo único, mira, para lo único que le ha servido la presidencia a Kenia López Rabadán es para ir al evento de Querétaro y desearle feliz año nuevo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Es para lo único que ha utilizado el cargo Mira. público como presidenta de la Cámara de ¿Y Diputados. vas a hablar de Yo quiero Sergio Mayer? ¿Vas a hablar de Sergio permíteme, Mayer ya te o no? dejé hablar, permíteme. Yo quiero celebrar la llegada de un ¿De Sergio indígena Mayer? otomí, el caso del señor Luis Morales Flores, otomí del Estado de México, paisano, que va a llegar gracias a la 4T a ocupar Pero el habla de cargo Sergio Mayer. de suplente de Sergio Mayer. ya. Así es. Se va Sergio Mayer y llega este ¿Qué opinas de que indígena se vaya otomí, Sergio Mayer? Que por cierto es parte de la tómbola, Contesta. un beneficio que solo tienen los militantes de Morena. Por eso sí conviene ser militante de Morena, porque en el PAN de los 2000 y pico que se afiliaron con ni siquiera el iPhone, cabrón, que iban a regalar una vez por mes, ni siquiera con eso lograron llamar la atención. En Morena, desde entrada- su fundación, de entrada mientes. en 2015 hubo la tómbola y gracias a esa tómbola hoy un indígena otomí del Estado de México, enhorabuena, va a rendir protesta como diputado federal. Si Sergio Mayer quiere ir a enseñar las nalgas a la Casa de los Famosos, está muy bien, pero que no lo haga con dinero público. ¿Y no lo está haciendo con dinero público? No lo está No haciendo está con haciendo con dinero público, no lo está Así es. pagando. Pues Bueno, es pues un ahí acto de están los responsabilidad. perfiles que Es lo apoya mismo. Morena, ¿no? Por eso estamos como estamos. Pues eres stripper, cabrón, ¿qué? ¿No tienen ustedes Esto es también el ese éxito de mismo? ganarse la vida. A ver, deja de pensar en algún país. Puedo pensar en los del PRI, pusieron sus aliados a Carmelita Salinas. dime un también ahí diputado adentro. federal del PAN que tenga menos iniciativas presentadas. No ¿Eso tengo ni qué? la menor Eso- idea. eso de cuántas no iniciativas presentaron, compara no, la uno solo. No productividad es un de un buen diputado, legislador. sí, no, para nada. No hay uno es solo. una mala métrica para medir qué diputado es el mejor o el peor. En una de esas hasta Ricardo Monreal es el que más ha presentado iniciativas y es terrible como No, diputado. de hecho ninguno. De hecho, las únicas iniciativas que se aprueban en la Cámara No son hay las que un le solo manda la diputado presidenta. del PAN que se ha destacado. Kenia López Rabadán, totalmente gris. Yo creo, fíjate. Elías Lisha. ¿Quién es ¿Cómo Elías es? Lisha? ¿Quién es Elías Elías Lisha, Lisha. cabrón? Un tipo brutalmente estudiado y de Solo los lo legisladores, conozco. No lo de los dudo, pero nadie lo legisladores, conoce. ha ganado todas las elecciones caminando. No lo en Yucatán. dudo, no lo dudo. Todas. Pero a ver, no ha nadie perdido una lo- sola elección, lleva más de 5, puta. Tiene un cargo Pregúntale de a la gente de relevancia Yucatán. no de distrital, Mira, tiene un hermano, cargo de relevancia nacional. pregúntale a la Ese gente de mismo Yucatán. cargo lo tuvo Ricardo Anaya en un momento. Déjame te digo algo Elías porque Lisha no a Elías brilla. Lisha sí lo conozco personalmente. Yo lo Es conocí un esta semana tipazo. pasada. Y te voy a decir algo. Es uno de los legisladores en la historia que ha tenido este país más letrados y con más conocimiento. está muy bien. No nada No más dudo. jurídicos, Está muy sino bien. internos de la Cámara. Es un tipo Eso monumentalmente no lo brillante hace y ha destacado. ganado Una primera plana todas en su sus vida. elecciones Eso no lo hace por mayoría destacado. relativa Pero no lo caminando. estamos cuestionando, no ha tenido una, Pues bueno. una sola primera plana en su vida, Hermano, no es relevante, estás no hablando, sale, no lo estás hablamos. hablando de un legislador que sí es trascendental, es el coordinador de la banca del PAN, miembro de la Junta de Coordinación Bueno, ¿qué Política. acuerdos en el que ha marco? ganado todas las elecciones ¿Qué por mayoría marcos ha relativa? generado a favor del PAN? De las iniciativas todas las del PAN. elecciones por mayoría relativa. ¿Cuántas iniciativas se le han aprobado al Pues PAN? se acaba de Digo, aprobar para hablar una, de lo se acaba destacado de Elías aprobar Lisha. una hace ¿Cuál? 2 meses ¿En qué? prácticamente. ¿Le cambió la vida a la gente? materia. ¿Van ¿Me a vas a ganar dejar más? hablar o no? ¿Va a tener cabrón? más bienestar? Es Mira, que no, cualquier Máximo, cosa que puedas decir de Acción Nacional vete es a bañar, inútil. güey, primero. Vete a bañar, que traes la misma chamarra todo el tiempo. Es la Uno. marca, brother. Dos. Máximo, déjame hablar, güey. Yo sí te dejo hablar. Mira, se Mira, aprobó lo que hace yo sí te quiero decir es que cuando no hay argumentos,
te sientes Achú, güey. inseguro, te sientes atacado, ¿Me te vas a- sientes vulnerado, me te vas a dejar metes hablar o no? justamente con la persona. Hace 2 Aquí meses, bueno, nadie ya, te ha aludido. cállate. Aquí Hace nadie te ha 2 aludido a meses, tu sí. persona. Hace Estamos 2 meses se hablando de lo aprobó, inútil que es hace tu 2 bancada. meses se aprobó una Bueno, reforma si tú de crees ley que la descalificación para personal, hablar de defender si tú crees que la al- descalificación personal es tu único argumento, adelante. No me dejas dar argumentos, güey. Sí, tu argumento me parece aburrido. A ese ver, es hermano, realmente el problema. O sea, estoy hablando de los hechos, estoy hablando de Desde cómo hace un bien. par de meses se aprobó una reforma de ley en materia para la defensa de las y los niños. ¿De qué? ¿De qué? Se defendía el tema del turismo infantil y todas las cosas que hay, por desgracia. en Yo este creo que país. ya Yo sí está- quiero saber, De para los terminar, pluris. ¿qué opina MC de la señora de la Vega? No, a ver. Alexandra Rojo de la Vega. Sí, claro. A ver, desde luego, primero, yo tengo 2 posturas. Bueno, y en Movimiento Ciudadano tenemos 2 posturas. La primera es que claramente hubo una gran agresión. Les encanta hablar de ella, ¿eh? Sí, claro. Qué bárbaro. Sí, es una inútil, pues cómo no. Yo creo que te ha de gustar como Ahí sí me Julián. gusta hablar de ella, pero no la interrumpan acá. Gracias, Dayo, es que está, es ti que sí ahora te gusta la es la alcaldesa? es la conducción de ellos, por eso los estaba dejando un poquito. Pero a ver, hubo una violación no nada más a los trabajadores de la alcaldía, sino también el riesgo que representa para ti como alcaldesa que hoy quieras salir a hacer tu chamba o no quieras hacer tu chamba. Hay 2 posturas. Aquí van a ver claramente sus 2 posturas, pero de que hubo una agresión, hubo una agresión. Hubo una agresión. Y sinceramente es muy triste cómo el día de hoy personas que quieren hacer su chamba, personas que quieren hacer su trabajo, salen a las calles y son amedrentadas. O sea, de verdad, qué pavor, qué miedo que Por la alcaldesa. claro, Ah. no. Las otras personas, o sea, ahí hubo 2 partes. Ojo, ahí hubo 2 partes. Los dos Yo están tengo mal. las 2 versiones. No, yo, a ver, tengo 2 versiones. Cuando vimos los videos, pues yo veía los videos de Alessandra, obviamente, donde decía como, oye, a ver, espérate, cálmate y no sé qué, pero los videos que sube la otra parte, o bueno, los vecinos, los comerciantes, que también, o sea, le echaban toda la bolita a la alcaldía. Entonces, creo que aquí también hay una parte que debe de haber de, vaya la redundancia. Pero otra de vez una ambas partes. definición total, o sea, Mira, yo les ¿son voy a decir comerciantes o es la autoridad? Yo les No voy a decir puedes algo. estar del lado de la autoridad, cabrón. Ellos fueron a golpear a los comerciantes. No es cierto. No, Te pero a ver, equivocas. también hubo un Te equivocas, aviso, o sea, absolutamente. hubo un Hay aviso. grupos- había No fueron de grupos la de nada choque. que A ver. llegaron y pasaron de, a ver, ya, órale, vámonos. No, pues defínanse. No, o sea, ¿Están aparte- con los comerciantes, aparte, están con el pueblo o están con la autoridad, con el legalmente, PRIAN? legalmente antes para que llegue vía pública y te tengan que quitar, tiene que Bueno, haber un defínete. apercibimiento. Tiene Defínete. que llegar un apercibimiento de decirte, Defínete. oye, ¿Estás con el te pueblo tienes- o estás te con la tienes A ver, que argumento, quitar. porque Estoy cuando del fueron la lado de lo que generación sea lo Z, correcto. Déjenme te explicarles. pusiste del lado de la autoridad, Simplemente no una del lado agresión no del va a pueblo. justificar Por nada. eso, Una agresión definido, no va a hay que definir. justificar Ya, nada. ahora te pones Hay del que lado del pueblo. no hay que No estar del lado de la gente nada. porque los que Una marcharon agresión en la no va a generación justificar Z no nada. eran pueblo, cabrón. Ay, calla. Eran porros delincuentes Ay, disfrazados de No pueblo. pueblo, ok. Defiende a tu jefe. Perdón. Máximo, eres insostenible. de Adelante, verdad, por eres favor, patético. Mira, adelante. Sin descalificaciones personales. Vamos a ver hablar si de, es vamos, posible. es muy difícil. Perdóname, vamos a hablar de los hechos. Sí, ya sé que eres muy limitado. Mira, la realidad es que la alcaldía Cuauhtémoc hizo apercibimientos a los comerciantes de San Cosme días antes y semanas antes, por la buena, solicitándoles que por favor se movieran porque no tenían permiso para estar ahí. Si no es por Cuando la buena, es llegó por la mala. administración de Alessandra Rojo de la Vega, por supuesto que no. Cuando llegó la administración de Alessandra Rojo de la Vega, había de 3 a 5 puestos ahí. Hoy hay un desborde de más de 25 puestos en la zona. ¿Qué pasa? No ha podido con el problema. ¿Qué pasa? Ella solicita que se muevan, hacen caso omiso los comerciantes, llega con personal de vía pública, policía Golpeadores. auxiliar, con todo el equipo de la alcaldía, como Delincuentes. se hace todas las semanas en los operativos de territorio que hace la alcaldesa de Porros como Cuauhtémoc. tú. Sí, ajá, pero sí, buenas noches. Pero bueno, todos estos operativos se hacen de manera regular para reordenar la vía pública, dándole cumplimiento a la ley que está vigente en la Ciudad de México, ¿no? No nada más de cultura cívica, sino pues, hay que mantener libre el espacio público para que las y los vecinos, porque es una queja recurrente de las y los vecinos, poder usar sus banquetas, poder transitar libremente, poder con carreolas, con sillas de ruedas, etcétera, Ningún etcétera. otro A ver, alcalde se había agarrado a golpes déjame jamás. te Todos los digo. alcaldes tienen este problema. Ahí te va. Nadie lo Ahí había... te cuento. El problema se da cuando llegan grupos de choque de la De la alcaldía, diputada local efectivamente. Diana Sánchez Barrios, que además es una mafia brutal la Pues que estaba en hay. la cárcel, Es una mafia estaba en la brutal cárcel la Sheinbaum. que hay en muchas alcaldías de la Ciudad de México, con lo que le cobran de pronto a las personas que están de comerciantes tal, porque pues les cobran, los líderes como esta diputada les cobran a los comerciantes. Y la pregunta es, pues, ¿por qué les cobran, no? En primera instancia. Y 2, golpeadores de esa mujer, y lo digo porque ya hay más de 20 denuncias presentadas en la Fiscalía de la Ciudad de México, con nombres, apellidos y fotos de las personas. Porque muchos de ellos son funcionarios públicos,
que están en la nómina del Congreso de la Ciudad de México. Entre ellas su particular. Yo no menciono Ya nombres tenemos aquí, el pero tiempo encima, No, pero- sí, mi solidaridad con la gente comerciante. es gravísimo que vayan y se gana la golpeen a una vida de alcaldesa. forma honrada. Es gravísimo que los No grupos te de choque interrumpí, de ya tu cállate. partido hagan ese tipo Ya, de ¿me cosas. dejas hablar? Es gravísimo Ya que tengan hablaste. delincuentes. Sí, ya, en ya, el- a ver. bola de delincuentes. Mi solidaridad con el pueblo de la Cuauhtémoc. ¿Quién no se ha echado unos tacos, cabrón? En el Califa de León ahí, en el puesto de los calzones, al lado, ¿no? Que venden. ¿Quién no se ha hecho las Sí, no, uñas, no, el no fue por ahí. gelish, ¿Cómo se el nota que no sabes? manicure? Ahí en San Cosme. Fue como a 5 cuadras de En ahí. San Cosme. Sí, 5 cuadras, Está, pero bueno. sí, efectivamente, lleno de Como gente San que Cosme es se- una calle chiquita. Llena de gente que se gana Hablas desde la el vida. desconocimiento, eres un ignorante, Lleno Máximo. de la gente que se gana la vida de forma honrada. ¿Cuál es el pecado de trabajar? Lo que sí nos deja ver Rojo de la Vega, aparte de inútil, porque nunca puede parchar bien un bache, carajo. Siempre deja como una especie de tope y todavía le pone ahí una especie de narcoseñal, no sé qué sea. Lo que sí nos deja ver es que es muy inútil, no solo para parchar baches, sino que ahora también es muy inútil para poder gobernar, para poder tener diálogo, para poder tener consenso. Yo no sé si Samaniego esté de acuerdo con la frase de órale, No, pero putos, baches- órale, baches putos, hay y en toda andar, la Ciudad de y México, andar bueno, nada enseñando más ahí en Máximo. Y si hablamos también del señales gobierno de obscenas y Iztapalapa, demás. tienen Máximo. exactamente Déjenme lo terminar, mismo. yo te pregunto. Tres Exactamente personas, lo mismo. ¿estás de tres acuerdo? personas estuvieron en el ¿Estás de hospital por la acuerdo locura con del el grupo órale, de choque de putos tu Alessandra partido. Rojo de la Vega en Tres contra del pueblo, personas, del pueblo tres que vende de personas forma Pero hay que estuvieron. dejarles que honrada. propongan en todos lados de forma irregular. No, hay que entonces. ordenarlos, hay que generar plazas, hay que generar consensos, como lo sugirió la presidenta Claudia Sheinbaum desde la mañana del pueblo, donde dijo, bueno, no hay que ser autoritarios, Oye, cabrón. ¿y si No el es gobierno- con el toletazo, es Y con si el el gobierno, diálogo. y si el gobierno de la Ciudad de México no llega a las Bueno, ¿tú reuniones. estás de acuerdo con el órale putos de Alessandra Y si el Rojo de la gobierno Vega? de la Ciudad Tú de también le México vas a no llega a pintar la el reunión? dedo, Pues, le vas a amigos, hacer, qué barbaridad. le vas a hacer señas Muchas obscenas gracias al por pueblo de estar con nosotros, se nos Naucalpan acabó el cuando tiempo. quiera ser Le regidor. encanta gritar a este güey que se viste igual todos los Te días. pregunto. Dice que va a ser diputado federal, pero muchas Métete gracias, a Miguel. bañar. Gracias, No, Máximo. no, Gracias. Métete a bañar, métete a Dios bañar, suerte Max si eres Arriaga. Nos vemos muy suplente, pronto cabrón. en SF Noticias. Nos vemos en la Cámara de Diputados. Presidente de Colonia.